Como agregada cultural de la Embajada de Italia, mi misión es promocionar la lengua y la cultura italiana aquí en Chile. A mí me parece interesante investigar la idea de Italia que está aquí en Chile, especialmente con los artistas, los jóvenes artistas chilenos. Claro que Italia es un país un poco mítico, ¿no? Icónico desde el punto de vista cultural. Entonces yo, desde que he llegado, me he preguntado qué pasa con Italia, cómo se ve Italia aquí en Chile. Lo interesante es saber lo que piensan los artistas de Italia, porque claro, hubo un momento en la historia de la cultura italiana en que el arte italiano fue el centro del mundo, de la humanidad, pero ahora, ¿cómo vive aquí en la cultura chilena el arte italiano? En esta precisa situación de esta muestra, que se llama in italiano Divina Proporzione, quise convocar a dos artistas chilenos, dos jóvenes artistas chilenos que se llaman Carlos Vidal y Sebastián Martínez. Estos dos artistas, en mi opinión, expresan una idea interesante de Italia. Entonces, estos dos artistas interrogan esta noción de divina proporzione, que es una noción bien italiana, al centro del arte italiano, interrogan y le expresan su opinión a través de su obra. Y yo creo que es muy interesante esta nueva línea curatorial del Instituto Italiano de Cultura, que realiza concretamente un diálogo cultural entre el arte italiano y lo que puede inspirar siempre este mismo arte en la cultura contemporánea artística chilena. Entonces, el instituto así se pone también como un centro de impulsión de la creación, de la creatividad de los artistas chilenos acerca de un tema fuerte de la cultura italiana, como el tema que estamos investigando ahora con estos dos artistas, el tema de la divina proporzione. Hola, mi nombre es Sebastián Martínez, soy artista visual, me dedico exclusivamente a la pintura y mi participación en la exposición Divina Proporzione es gracias a la invitación de Victoria Jiménez, quien me contacta para ver si yo estaba interesado en exponer acá en el Instituto de Cultura Italiana. Bueno, las pinturas que yo estoy preparando para esta exposición son tres citas a pinturas importantes o relevantes en la historia del arte italiano. Aquí convergen varios intereses. Primero están mis propios intereses pictóricos de este momento en el cual yo actualmente me encuentro trabajando en una serie de pinturas o con una técnica pictórica que es una técnica que se ocupaba antiguamente, no es la forma que más se ocupa hoy en día para pintar, sino que es un método en el cual uno trabaja por capas y uno ocupa veladura y hay empastes y hay una serie de formas en la manera de pintar que tienen mucho que ver con la pintura como se hacía en el barroco y en el Renacimiento. Entonces, por eso mismo yo pienso en esos periodos del arte que son los que a mí en este momento más me interesan como pintor, para también abordar un poco la temática de cómo enfrentarme a esta propuesta de exponer acá. Y ahí nace la idea de hacer estas tres citas a tres obras relevantes de la historia del arte italiano. Básicamente la elección pasó un poco por gusto personal, porque tenía una amplia posibilidad entre muchas pinturas a ver cuáles podía elegir para hacer la cita. Pero finalmente hubo un factor que fue muy importante al momento de elegirlas, que me propuse la idea de mantener los formatos originales de las pinturas en las cuales yo me estaba basando. Básicamente el ejercicio que hago yo es el de la cita, en el cual yo me baso en las obras originales, pero decido cambiar ciertos elementos, en específico los personajes principales. Yo nunca he tenido la oportunidad de viajar a Europa, por lo tanto nunca he visto estas obras en vivo. Entonces pasa algo muy
divertido de cierta forma es que la forma en que yo accedo a estas imágenes, la forma en que yo las conozco, es primero a través de los libros y después a través de las imágenes que encuentro en internet. Y resulta que en cada libro que yo veo o en cada imagen de internet que yo busco, estas obras están tomadas a partir de distintas fotografías. Entonces tienen distintos colores y hay algunas reproducciones en las cuales se ven cosas que en otras no se ven, hay algunas más oscuras, algunas más claras, hay algunas que están desteñidas por el tiempo. Entonces pasa mucho de que yo tengo que llegar a un momento de enfrentarme en cuál de este montón de imágenes que tengo a mi disposición, en cuál me baso. Y eso para mí, más que ser un pero o un problema, lo tomo como una posibilidad muy entretenida, porque ya yo decido cambiar a los personajes. Elimino a los modelos originales de las pinturas, que probablemente, por también lo que he leído sobre historia del arte y sobre pintura, los pintores, cuando querían representar, por ejemplo, no sé, una de las pinturas que está es el nacimiento de Venus de Botticelli. La persona que está representando a la diosa del amor, a la diosa Venus, es una modelo, es una persona que existe en la vida real, a la cual Botticelli le pidió que le posara para hacer la pintura. Entonces yo repito ese ejercicio, pero me ocupo a las personas que son cercanas a mí, o sea, personas que estaban en este caso en mi taller, a las cuales yo le pido que me posen para las pinturas. De esa manera yo, de cierta forma, elimino al personaje europeo de la composición y lo reemplazo por un personaje de descendencia, por decirlo así, mestiza, o una persona de América Latina. Hola, soy Carlos Vidal Carbacho, soy artista visual y actualmente estoy presentando junto a Sebastián Martínez una exposición que se llama Divina Proporciones, convocado por la curadora Victoria Jiménez, en donde se nos plantea desarrollar una exposición en torno a este concepto que vincula la literalidad en artistas, en este caso chilenos. En esta exposición estoy presentando una serie de trabajos que son geometrías modulares hechas en metal, en este caso cobre y aluminio, que es parte de una muestra que desarrollé el año pasado en una residencia que gané en Italia. A la vuelta me contacta el Instituto Italiano para desarrollar una charla y ahí empieza mi vinculación en torno a este espacio. Fue así también como me contactan para hacer esta exposición, en donde desarrollo un estudio en torno a cómo la matemática y la geometría se integra en la práctica artística. En esta búsqueda de información y esta investigación llego a dos personajes italianos muy importantes. Uno, que es con quien yo trabajo, que es Luca Pacioli, un libro que escribió en el 1400 aproximado que se llama La Divina Proporción, en cuyas ilustraciones la hace Leonardo da Vinci. Y otro que trabaja también la matemática, que es Fibonacci. Entonces yo tomo como referente a estos dos grandes expositores de la matemática incorporada en la práctica artística y empiezo a desarrollarla en mi estudio de módulos geométricos. Hago composiciones en donde un módulo agrupado con otro y otro y otro del mismo diseño, de la misma forma, digamos, va generando unas composiciones casi de crecimiento orgánico, que era como lo que de cierta manera investigué y lo que escribió Luca Pacioli. En mi residencia que hice el año pasado en Italia, por mi trabajo desde esta investigación de los textos de Luca Pacioli y la incorporación de la matemática, la práctica artística desde los artistas italianos, estaba toda esa parte como teórica muy italianizada y necesitaba de cierta manera darle una relación como artista chileno, de darle un sello característico a mi trabajo. En esa investigación también, en búsqueda de materiales, me encontré con el cobre como un elemento que es parte del constructo cultural chileno, es base de nuestra economía, es parte de nuestra cultura. Ahora, ¿qué pasaba con el cobre? Siempre se asocia a la orfebrería o de uso muy industrial, entonces tampoco había en ese momento una lectura de esta materialidad desde las artes visuales. Entonces
tomo estos elementos que estaban alrededor del cobre y los someto de cierta manera a esta práctica artística. Entonces lo que ocupo son láminas de cobre que están pulidas y lacadas, y al utilizarla como modularmente empiezan a funcionar como fractales, y me di cuenta que es un recurso plástico con mucho potencial. Bueno, los dejo a todos invitados a visitar la muestra La Divina Proporción en español, junto a Sebastián Martínez, acá el Instituto Italiano de Cultura, para que de cierta manera puedan interiorizar dos visiones muy distintas de lo que puede ser la cultura italiana. Por una parte la pintura como estudio clásico del arte, y por otra parte una visión contemporánea sobre el estudio de cómo la matemática y la geometría se incorporó a la práctica artística.